como 2N. Cuando ustedes vean 2N, significa que estamos hablando de una célula somática y que tiene su información genética completa. En el caso de la meiosis, el gameto maduro o la célula madura únicamente posee la mitad de los cromosomas, posee 23. Entonces, cuando posee únicamente la mitad se dice que es haploide y se simboliza con el signo 1N. Otra de las diferencias remarcadas que existe es que la mitosis ocurre en un solo paso, en un solo proceso, y el proceso de la meiosis son en 2 pasos, es decir, como si fueran 2 mitosis juntas. Acuérdense que la finalidad, pues, de una es obtener 2 células en el caso de la mitosis y 4 células en el caso de la meiosis. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la meiosis o por qué no todas las células se reproducen a través de un solo proceso, que sería el de la mitosis, que es más corto y requiere menos tiempo? Bueno, pues la meiosis se lleva a cabo para que cada gameto o cada célula reciba exactamente la mitad de información, para que cuando ese óvulo o ese espermatozoide sea fecundado, entonces ahora sí se contemplen o se complementen los 46 pares de cromosomas. Entonces, si no existiera esa diversidad o si no existiera esa recombinación entre genes, pues a lo mejor todos seríamos iguales, porque no existiría una combinación entre los diferentes genes y a lo mejor físicamente pues todos seríamos prácticamente idénticos. Entonces es por eso que estas células tienen un proceso de división diferente. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de los hijos, todos somos diferentes, aunque seamos de los mismos padres, se deriva de que cuando se lleva a cabo el entrecruzamiento o cuando se lleva a cabo la fecundación, esos cromosomas se combinan al azar, es decir, a través de una recombinación. Entonces, cada gameto va a seleccionar qué cromosomas son los que se quiere combinar. Entonces, existe una probabilidad de 1 a 8 millones de que se aparen exactamente igual. Es decir, aunque nosotros, por ejemplo, conozcamos que hay gemelos idénticos, siempre tienen alguna característica, ya sea física o sobre todo genética, que los va a hacer diferentes. ¿Por qué? Porque esa recombinación se hace al azar. ¿Alguna pregunta hasta aquí de mitosis y meiosis? Maestra, a mí me quedó una duda. Perdón. No, adelante. Nada más, quiero corroborar después de anafase 1, sigue en sus diapositivas, sigue telofase 1, porque como que ahí se brincó, no sé si yo lo vi mal o... no, sí sigue después así, anafase 1 y luego sigue telofase 1, ¿verdad? Sí, disculpe, era toda mi duda, gracias. Sí, todos van en orden. No se pueden brincar fases, siempre todos van a empezar con anafase, telofase y así sucesivamente, siempre van en ese orden. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta de meiosis y mitosis? Sí, maestra. En meiosis 1, sus 2 células hijas contendrían 46 cromosomas cada una, ¿verdad? Y ya en meiosis 2 es cuando se repartirían a 23 entre las 4. Ajá. ¿Sí? Sí, porque el proceso final únicamente tu célula te queda incompleta, te queda con 23. Bueno, muchas gracias. Entonces, así como ese proceso de división es para crear nuevas células, esas células se pueden ver alteradas, es decir, si una célula que se está creando, pues nos va a generar un tipo de patología genética que se derivan de todas las enfermedades genéticas que ustedes han escuchado o que existen. U otra cosa es que si esas células
por ejemplo, no hay un control en ellas, es decir, que se sigan reproduciendo de manera indiscriminada, pues nos generan patologías como por ejemplo el cáncer. Entonces es necesario que esos ciclos celular se encuentre regulado, es decir, que exista un control celular para evitar que esas células se estén reproduciendo o se estén generando un descontrol. Entonces, para que esas células sean controladas, existen diferentes, como si fueran, ¿qué podrían ser? Controles en las diferentes etapas de ese ciclo celular. Aquí volvemos a ver nuevamente el ciclo. Vemos que está lo que es la fase G1, después entra lo que es la fase S, después fase G2, y aquí está el proceso de mitosis. Entonces, entre cada una de esas etapas hay controles que no van a permitir que la célula se siga reproduciendo si se detecta que hay algún error en esa división. Entonces, ese sistema de control va a reaccionar a cualquier tipo de información que provenga de alguna alteración. Entonces, cuando el ciclo celular se detecta que existe una alteración, esos controles van a servir para que o la célula se destruya o no entre nuevamente al proceso de división y no se generen mutaciones o no se generen algunas alteraciones a nivel de los cromosomas. Entonces, si esos controles se detectan, por ejemplo, en la fase G1, en la fase S o en la fase G2, aquí tenemos un control que no lo va a dejar entrar a lo que es el proceso de división. Entonces, estos controles actúan como si fueran un switch de encendido y apagado, es como si ustedes prendieran y encendieran un foco. Entonces, generalmente esos switch o esos controles se encuentran apagados. Únicamente se van a activar cuando exista o cuando se detecte que esa célula se está generando un daño o que su genoma está alterado. Entonces, esos interruptores, digámoslo así, pueden ser de tres tipos, lo que son los interruptores binarios, lo que son interruptores, también pueden ser flexibles. En el caso de los binarios se dice que es binario porque son de encendido y apagado. Y van a poner en marcha lo que son los acontecimientos de reversibilidad, es decir, si la célula se viene creando o se formó mal, esa célula se va a destruir para volver a generar nuevas células y evitar que entre al proceso de lo que es la mitosis. Otro segundo sistema de control a nivel del ciclo celular se dice que es porque es resistente y fiable. Primero, porque existen o la célula cuenta con mecanismos auxiliares que le van a permitir que su sistema de reproducción se lleve a cabo con mucha eficacia. Otro sistema de control lo hace que sea flexible, es decir, que la célula pueda modificar y adaptarse a todos los tipos celulares que puedan existir y que envíe señales tanto intracelulares como extracelulares para que se lleve a cabo la destrucción celular. Entonces, hablando de los controles a nivel del ciclo celular, el primer filtro o el primer control que se tiene desde el inicio es en la fase G1. Aquí vemos en la fase G1 está representado en color azul y vemos que nuestro primer control lo vamos a encontrar en esta etapa. Cuando la célula está en lo que es etapa G1 y que entra al ciclo celular después de pasar por un proceso de división, vemos que se encuentra ahí lo que es ese control y es cuando se empiezan a duplicar los cromosomas. Entonces, el segundo punto de control lo vamos a encontrar entre la fase G2 y la fase M, es decir, antes de comenzar la fase M, vamos a tener aquí otro punto de control. Este control va a desencadenar lo que son todos los acontecimientos mitóticos iniciales que van a conducir a lo que es la alineación de los cromosomas en el uso mitótico durante la metafase. Es decir, este control si detecta que la célula no está completa,
la destruye y no la deja que entre a lo que es el proceso de división. Y el tercer punto de control lo vamos a encontrar en la fase de división. Se encuentra específicamente en lo que es entre la metafase y la anafase. Este sucede cuando el sistema de control estimula la separación de las cromátides hermanas y conduce a la finalización de la mitosis y la citocinesis. Este sistema que encontramos en la mitosis va a bloquear lo que es la progresión a través de cada uno de los puntos de control. Si se detecta alguna falla o algún problema dentro de la célula, automáticamente la envía a lo que es destrucción o apoptosis celular. Es decir, por ejemplo, si el sistema de control percibe problemas al finalizar la replicación del DNA que se lleva a cabo en la etapa de la mitosis, entonces la célula automáticamente se bloquea y no deja que entre de nuevo a la fase G1 para que se comience a duplicar su tamaño. Prácticamente esos son los 3 puntos de control que se tiene el ciclo celular. Uno va en fase G1, otro en fase G2 antes de entrar a la fase M, y el tercer punto lo vamos a encontrar en lo que es la fase M, específicamente en lo que es el proceso de metafase y anafase. Entonces, todos estos puntos son los que nos van a ayudar a que una célula se produzca de manera completa, es decir, que no tenga mutaciones o que no tenga ningún otro tipo de alteración. ¿Hay alguna pregunta aquí de control celular? Yo tengo una duda, bueno, doctora, perdón. De los controles. Bueno, no tienen un nombre como tal, únicamente se asemejan donde se encuentran los puntos. A lo mejor te refieres a lo que son, digamos que los tipos de interruptores que existen. Sí, esos. Los tipos de interruptores que existen son 3, los binarios, los de resistencia y los flexibles. Y ya después de eso, entonces ahora sí viene lo que son los 3 puntos de control en las diferentes fases del ciclo celular. Ok, muchas gracias, doctora. Entonces, si en esos puntos de control se detecta que una célula viene mal desarrollada o que le falta información genética, se activan unas proteínas que se conocen como CDK o proteínas sinasas dependientes de ciclinas. Estas proteínas lo que hacen es que ayudan a que se desencadene todas las señales de muerte o de apoptosis. Estas quinasas siempre las vamos a encontrar en la célula, más sin embargo, cuando no tienen alguna función se encuentran inactivas y van a aumentar o van a disminuir dependiendo el estadio en el que se encuentre la célula o en qué ciclo o en qué etapa es en la que se encuentra su desarrollo. Por ejemplo, ¿dónde encontramos estas proteínas CDK? Estas proteínas, por ejemplo, las vamos a ver incrementadas en el punto de control. Cada vez de los 3 puntos de control, siempre estas sinasas se encuentran activas, es decir, se encuentran alertas por si se detecta que esa célula viene mal o se está desarrollando mal, las puedan desencadenar todo el proceso de destrucción o lo que es el proceso de apoptosis. Hay 3 tipos de ciclinas principalmente dentro de lo que es el ciclo celular. Una la vamos a encontrar en la fase G1 y S, que es el primer control. Otra la vamos a encontrar en la fase S, que es el segundo control. Y la tercera ciclina la vamos a encontrar en la fase M. La ciclina que encontramos, o el punto de control que encontramos en la fase G1 y S, estas ciclinas se van a encontrar siempre activas y van a ayudar a que se desencadene la progresión desde el inicio, que es la formación de las células,
Y de esta forma es como es el primer punto de restricción. Estas ciclinas, aquí de acuerdo a este cronograma que ustedes pueden observar en colores, esta ciclina siempre la vamos a encontrar activa en lo que es la primera sección de control, que se encuentra entre la fase G1 y la fase S, y se va a encontrar muy activa en lo que es la fase G1. Después su activación se va a ver disminuida, entonces siempre la vamos a encontrar 100% activa en lo que es fase G1. En el caso de la ciclina S, que vamos a encontrar en la etapa S, esta ciclina se va a unir a lo que es la célula después de que exista la propagación y va a ayudar a disminuir o a estimular la duplicación de los cromosomas. Si detecta un descontrol o falta en los cromosomas, no va a permitir que los cromosomas se sigan sintetizando, que se sigan desarrollando. Este lo vamos a encontrar activo en lo que es la fase S, la fase G2, y durante la fase M comienza a disminuir. Y la tercera ciclina que encontramos activa es la ciclina M, que la vemos representada ahí en la línea en color verde. Esta ciclina M la vamos a encontrar a la entrada de lo que es la mitosis y son degradadas a la mitad, es decir, ya después de que entran al proceso de mitosis, que es donde se encuentra la mayor auge o se encuentran más activas, van a disminuir. Entonces, todas estas ciclinas las vamos a encontrar activas en las diferentes etapas del proceso celular, que su función principal, pues, es estar detectando que no existan ningún tipo de malformación. En algunas células existe una cuarta ciclina. Esa cuarta ciclina va a ayudar a que se controlen todas las actividades de la ciclina, desde la fase G1 hasta la fase M. Es decir, esta línea o esta ciclina se ve representada, más o menos va desde aquí, desde la fase G1 hasta la fase M. Esa ciclina siempre se encuentra activa constantemente. Es decir, existen muchos puntos de restricción y de reparación de celulares que nos van a ayudar a que esa célula se esté desarrollando de manera adecuada. Ahí en esa tabla vemos las 4 ciclinas que mencionábamos. Vemos que cada ciclina adquiere un número. Esos números son derivados o adquieren esa numeración de acuerdo a cómo se fueron descubriendo. La primera que se descubrió, pues adquirió el número 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente. Entonces, vemos cómo esas ciclinas se ven activas, por ejemplo, la ciclina C4 y 6, la vemos activa en la G1, o en el control G1S, o en el control S, o en el control M. Entonces, cada ciclina se va a encontrar activa en esos diferentes puntos de control. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo se encuentran activadas esas ciclinas y los puntos de control? ¿Cuál era la última ciclina que dijo? Que era la que está mucho activa, muy activa. Esa únicamente se conoce como ciclina 4 o ciclinas dependiente de fase G1. Porque comienzan activas en la fase G1 hacia la siguiente fase G1. Esa sí no pierde continuidad, siempre se encuentra activa. Ok, gracias. Bueno, entonces, estas 4 ciclinas siempre se van a encontrar prácticamente activas. Si la célula constantemente se están reproduciendo, siempre las vamos a encontrar activas. Para que estas sinasas o estas ciclinas dependientes de sinasas se activen, van a requerir de que se fosforilen, es decir, van a requerir de energía en forma de ATP para que puedan realizar sus funciones.
Entonces, el aumento y el descenso de los niveles de ciclina va a ser el principal determinante para que las cinasas, que son las responsables de llevar a cabo la destrucción celular, se lleve a cabo. Entonces, la fosforilación, es decir, cuando se une un fosfato a esas ciclinas, es decir, a esos aminoácidos, se unen a lo que es un sitio activo. Es como si fuera una enzima cuando se le une su sustrato. Ese sitio activo de la quinasa va a inhibir la actividad de los compuestos ciclina-sinasa. Aquí más o menos en los ejemplos vemos. En el punto A, esta es una proteína, todas estas se asemejan a lo que son las proteínas. Vemos cómo se une lo que es la ciclina y se van activando a través del grupo fosfato. Por ejemplo, esas sinasas cuando están inactivas, su sitio activo se encuentra bloqueado. En la imagen B, vemos cómo esa ciclina se encuentra parcialmente activa. Esa unión de esa ciclina está activa, pero no funcionando al 100%. Y acá en la imagen C, vemos cómo se encuentra esa sinasa totalmente activa. Es decir, se le une un grupo fosfato, se adquiere el total de energía que requiere y por lo tanto esa sinasa lleva a cabo lo que son todas las funciones. Entonces, se tienen que activar estas sinasas para que puedan llevar a cabo lo que es la destrucción celular. Existen ciertos frenos o ciertos aceleradores de esas sinasas, es decir, aunque siempre se encuentran activas, pero va a haber ciertas proteínas o ciertas características que las va a permitir que se aceleren su funcionamiento o que lo frenen. Dentro de los frenos encontramos lo que es el estado de fosforilación, encontramos lo que son los inhibidores de citocinas quinasas y lo que son la proteólisis de las proteínas. Entonces, estos son tanto frenos como aceleradores para que se lleve a cabo esas funciones de lo que es el control celular. En el caso de la inhibición por fosforilación, aquí lo que sucede es lo mismo. Cuando se fosforila esa región que se debe unir el sitio activo, entonces se inhibe esa ciclina, es decir, evita que se lleve a cabo las funciones. O cuando se inhibe por proteínas, generalmente esta región se encuentra bloqueada y no se lleva a cabo la destrucción celular. Aparte de estas sinasas, también encontramos lo que son genes. Hay genes que nos van a ayudar como tipo control. Dentro de esos genes encontramos el gen P21, el P27 y el P57. Entonces, estos genes, junto con las sinasas, nos ayudan a que se lleve a cabo lo que es el control celular. Bueno, aquí en este cuadro vemos todas las proteínas y genes que se encuentran regulando lo que es el ciclo celular. Encontramos lo que son las quinasas, ya sea de manera activada o desactivada. Encontramos proteínas que también nos van a ayudar a lo que es la inhibición. Y encontramos ciertas ligasas. Estas ligasas también son proteínas que las vamos a encontrar activas en los diferentes tipos de control del ciclo celular. Viendo un resumen de todo lo que acabamos de ver de los controles del ciclo celular, podemos esquematizar este diagrama. Entonces, cuando las condiciones para que la proliferación celular son las adecuadas y fiables, ya sea tanto de manera interna como externa,
se lleva a cabo todo lo que son los controles celulares. Cuando se activan lo que son las sinasas dependientes de ciclinas, en la fase G1 y fase S, que es el primer control, va a posibilitar que se progrese a través de un punto de control de inicio, a través de los diferentes mecanismos que ya estuvimos viendo, que son los puntos de control de las citocinas quinasa. Después entra el segundo punto de control, que lo vamos a encontrar en la fase G2 y la fase M, en la que aquí nos va a permitir que no se lleve a cabo lo que son los procesos de la mitosis y que la célula nueva o las células hijas lleven esas mismas alteraciones a nivel genético. Entonces, aquí vemos las 4 etapas de lo que es el ciclo celular y donde vemos activadas cada una de las ciclinas o los diferentes puntos de control que vamos a tener para que no se lleve a cabo lo que es la duplicación celular y que esa célula se siga creando o que su progenie lleve las mismas alteraciones a nivel genético o a nivel cromosómico. Entonces, cuando esas células o cuando esas sinasas activan o se encuentran activas en la célula, entonces automáticamente mandan señales de apoptosis, es decir, de muerte celular. A este término de apoptosis se dice que es una apoptosis o una muerte programada. ¿Por qué? Porque la misma célula manda señales para que exista esa muerte. La apoptosis tiene la función principal, que es lo de destrucción, principalmente de lo que son células dañadas genéticamente y que evitan sobre todo lo que es la aparición de enfermedades como el cáncer. El cáncer, pues como ustedes saben, es el aumento excesivo o progresión excesiva de células. Esa apoptosis también se lleva a cabo a través de diferentes etapas. Tenemos lo que es una célula normal. Cuando esa célula recibe señales de las sinasas que son de destrucción, entonces hagan de cuenta que sus organelos se comienzan como que si fueran a inflamarse o se llenan de agua y posteriormente llega lo que es la destrucción celular a través de una explosión. Explota lo que son las membranas celulares y todos los organelos son fagocitados por medio de los fagocitos y para que genere la destrucción. Algunos de los componentes, por ejemplo, algunos elementos iónicos o algunos otros compuestos que son necesarios para la generación nueva de células, pues se toman de esta misma destrucción o esta lisis. Existen dos tipos de apoptosis. Una apoptosis que se conoce como intrínseca y apoptosis extrínseca. La apoptosis extrínseca sucede cuando de manera externa, bueno, esta imagen que ven aquí, esto que ven en morado es una membrana celular. Aquí ustedes pueden ver su mitocondria, acá abajo pueden ver lo que es el núcleo con su ADN. Entonces, cuando se lleva a cabo una apoptosis extrínseca, es cuando a la membrana celular, como tiene la facilidad de ser receptora, recibe esas señales de muerte o recibe esas ciclinas dependiente de caspasas. Recibe esas señales, entran a la célula, se activan las diferentes caspasas como si fuera una cascada y envía señales una caspasa a otra dentro del citoplasma y se desplazan hasta lo que es el núcleo. Llegan al núcleo, reciben, la membrana nuclear recibe esta señal y destruye lo que es membrana nuclear y llegan directamente a destruir lo que es el ADN. Al destruir el ADN y la membrana nuclear de la célula, automáticamente esa célula se genera o se muere. Después tenemos lo que es la apoptosis intrínseca. Intrínseca es cuando la muerte se está generando con señales internas. Estas señales internas atacan directamente a lo que es la mitocondria. Acuérdense que uno de los puntos importantes, organelos más importantes de la célula, pues es la mitocondria. Si esta mitocondria no se encuentra activa, no está generando energía, no está generando ATP. Entonces, esa apoptosis intrínseca ataca directamente lo que es la mitocondria, se destruye mitocondria y automáticamente al destruir la mitocondria, pues se destruye la célula como tal. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, chicos. Miss, perdón, la apoptosis extrínseca que ataca. La extrínseca, bueno, se dice que es extrínseca porque las señales de
de muerte llegan directamente a la membrana celular, es decir, de manera externa, llegan por aquí arriba. Recibe las señales, lo que es la membrana celular, las envía hacia lo que es el núcleo para destruir directamente el ADN. La apoptosis intrínseca, de manera interna, la célula envía señales a la mitocondria, destruye la mitocondria y automáticamente las células se quedan sin energía y por lo tanto muere. Entonces, esos son los dos tipos o las dos vías de apoptosis. Una es extrínseca, cuando se reciben las señales del exterior, e intrínseca, cuando las señales de apoptosis se generan y se reciben directamente en la mitocondria. Gracias. Digo, doctora. ¿No hay otra pregunta, chicos, para terminar con el pase de lista? Creo que no.